Hola, les saluda Evelyn. Espero todos se encuentren bien. Estoy aquí conectándome nuevamente para compartirle las cosas que Dios ha estado poniendo en mi corazón para estos tiempos. Me imagino que hay, hay tanto, ¿verdad? Que estamos absorbiendo, que estamos ah, recibiendo de parte de Dios. Siempre he dicho que Él constantemente está hablando, que su espíritu está activamente hablando, y esos que creen y en fe se conectan a esa dimensión del espíritu son las personas que pueden realmente captar la palabra que Dios está hablando para estos tiempos. Entonces simplemente comparto lo que yo estoy escuchando, comparto lo que ha sido de bendición para mi vida, y no puedo compartir algo que no he recibido. Simplemente comparto lo que ha sido de bendición para mí y creo que pueda ayudar a tal vez algunas otras personas, y Dios me permita ser un instrumento para bendición, para simplemente apuntar a Él, apuntar hacia Él, que es el dador de vida y que nos da toda la esperanza que necesitamos para cada una de las temporadas, incluso en este tiempo, en esta pandemia, donde más y más ha crecido, yo creo, la tensión entre esto no es algo serio, esto sí es algo serio, entre el temor, entre um, el no me importa, entre, o sea, todas los lados posibles están saliendo, ¿verdad?, a la luz, y todo lo que el hombre tiene en su corazón está saliendo, y se vuelve un debate grande. Y mi propósito en este mensaje no es tomar un lugar. Yo creo que Dios nos tiene que dirigir, y conforme a nuestra relación con Él nos va dando, y no es tomar un lado o otro, pero sí es posicionarnos en el lugar que es en su corazón. Entonces, para mí, este mensaje se ha estado desarrollando a través de unas 3 semanas, un mes, 3 semanas, y todo comenzó con un texto que recibí de mi hijo. Él estaba trabajando en una ilustración que se le ocurrió hacer durante uno de nuestros servicios. Estamos viendo el servicio online, y él estaba con mi hija, y él estaba meditando en sus propios revelaciones que Dios le da, o lo que Dios le estaba hablando a él, y simplemente fue un impulso de él decir: quiero dibujarle esto a mi mamá, y tomó una aplicación y lo construyó, lo que él estaba captando, y me lo manda por texto. Entonces yo, al verlo, uno sabe cuando recibes algo que es tan a tiempo, y puede parecer algo tan sencillo, pero a mí me habló volúmenes. Cuando yo lo abrí y miré provider, miré la palabra proveedor en mi texto, Dios me empezó a hablar varias cosas a mi corazón, y es lo que le quiero compartir en este mensaje. Entonces todo comenzó con eso, y comencé a desarrollar este mensaje basado en Dios, nuestro proveedor. Y estaba yo haciendo ejercicio, estaba meditando, y continuaba meditando en esta palabra, ¿verdad? Y más podía recibir el entendimiento de Dios en quién Él es como nuestro proveedor, y que es mucho más allá de lo que a veces lo miramos o relacionamos esa palabra, en la manera que la relacionamos, que Dios es mucho más que todo eso. Luego, después de ciertas cosas que comencé a recibir, nuestra iglesia, la iglesia que seguimos, en la que estamos, mirando el servicio online, el predicador trae también un mensaje acerca de Dios proveedor, y yo rápido le llamo a mi niño: ven, mira, y ve la pantalla y ve proveedor, y le digo: Dios está hablando, Dios nos está hablando, Él es nuestro proveedor, y quiere estar seguros de lo de que sepamos
que Él es nuestro proveedor. Fácilmente decimos, oh, Dios proveerá, Dios es mi proveedor, pero no, muchas veces con nuestras acciones no estamos reflejando eso en nuestras vidas. Nuestras acciones están diciendo, no estoy tan segura de que tú eres mi proveedor. Nuestras acciones están mostrando preocupación, nuestras acciones están mostrando pánico, nuestras acciones están diciendo que nuestra esperanza está en un gobierno, que nuestra esperanza está en un partido político, que nuestra esperanza está en el dinero, en el trabajo, que nuestra esperanza está en las relaciones de quién conocemos, a quién no conocemos, que nuestra esperanza está en nuestros talentos, que nuestra esperanza está en tantas otras cosas menos en Dios. Entonces no es tan solo el decir Dios es mi proveedor, sino es poder realmente vivirlo con las acciones y las decisiones que tomamos y cada día. Con la manera en nuestro estilo de vivir es como nosotros mostramos realmente si Dios es nuestro proveedor. Entonces para mí este ha sido un tema que siempre ha venido a través de los años y siempre se ha presentado en una manera diferente para mi vida y han sido reto tras reto tras reto donde uno va creciendo en su fe y vas conociendo a Dios más y más en diferentes aspectos como proveedor. Entonces ha sido una lección que ha marcado mi vida y en estos tiempos es un mensaje que nuevamente está vivo y activo dentro de mí y creo que es muy importante para el cuerpo de Cristo, para el mundo, para el ser humano entender que Él es proveedor. Él nos provió la vida, Él nos provió este aire que respiramos, entonces tenemos que poder amplificar nuestra definición de proveedor para poder recibir el beneficio total de lo que eso significa para nosotros. Así es que cuando yo escuché ese mensaje, yo sé que a veces personas escuchan mensajes y dicen, tal persona ya lo predicó, ya no lo voy a predicar. A mí al contrario, eso me emociona porque digo, estoy escuchando de Dios, estamos en un mismo sentir, esto es lo que Dios está hablando en su espíritu y saber que está usando a sus instrumentos a través de su cuerpo para poder compartir con los demás lo que Él está hablando. Entonces es algo que yo sabía que tenía que grabar y por eso estoy haciéndolo en este día y espero sea de bendición. Si hay en un lugar que tenemos que estar, ese lugar es en el reino de Dios. Ese es el lugar donde tenemos que estar en estos momentos. ¿Por qué? Porque su reino es inconmovible. Nos dice la palabra en Hebreos 12, 28 y 29. Dice que su reino es inconmovible. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, dice que Él nos ha entregado, que hemos recibido un reino que no puede ser movido y que tenemos que ser agradecidos por eso y que ese agradecimiento nos inspira que nos inspira a adorar a Dios como a Él le agrada, que es con un temor reverente, con un temor que viene de un lugar de respeto, no temor de que quiero salirme corriendo y no quiero estar con Él, sino un temor de que te respeto tanto y de que sé que tú eres la respuesta de que quiero estar contigo. Es ese temor que te hace correr hacia Él y no correr de Él. Entonces es un amor que es inspirado por gratitud, es un temor, una reverencia inspirada por gratitud, no por algo que si no lo hago me va a pasar algo, no por ese tipo de manipulación, sino algo que es inspirado, una reverencia que es inspirada por gratitud. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay muchos lugares donde nos podemos encontrar, no físicamente hablando, lugares donde nos podemos encontrar ahorita en nuestra fe. Y en donde nos encontremos en el lugar que nosotros decidimos
pararnos es muy importante, porque entonces nuestro mensaje, las cosas que están saliendo de nuestra boca van a reflejar el lugar donde nosotros estamos parados o donde hemos puesto nuestra fe. Entonces, en este caso, es pararte en el reino inconmovible, saber que el reino de Dios no es movido, el reino de Dios no está en crisis, el reino de Dios no está en escasez. En el reino de Dios no hay necesidad de tratar de agarrar todo porque se va a acabar, o de agarrar todo porque tengo miedo, porque no sé el día En el reino de Dios no es así. El reino de Dios es inconmovible. No hay oscuridad, no hay desesperación, no está pasando la crisis mundial. Tenemos que captar esto y tenemos que entenderlo. El reino de Dios es inconmovible, y eso es muy, muy importante establecerlo, saberlo y vivirlo. Entonces, después de saber en dónde estás parado, que mi fe está puesta en este reino, que es un reino inconmovible, entonces podemos empezar a mirar quién es el que gobierna en ese reino. Si tú estás en un reino donde estás viviendo en preocupación constante, donde estás en depresión, donde estás en adicción, donde estás en necesidad que te causa temor, que estás agobiado, que estás desalentado, completamente sin esperanza, entonces tú estás parado en un reino equivocado. Esa es una copia, eso es algo falso, no es algo real. El reino inconmovible es el reino de Dios, y tú tienes que despertar en este día y tienes que decidir pararte en el reino de Dios. Y cuando tú te pares en el reino de Dios, tú vas a encontrar al rey que mueve ese reino. En el reino de la mentira hay alguien también moviendo ese reino, y ese alguien te quiere ver destruido, y ese alguien no le importas tú para nada, y tú tienes que estar en el lugar correcto. Cuando tú vienes al reino inconmovible, tú vas a encontrar a tu creador, tú vas a encontrar al rey de reyes, señor de señores, y eso es maravilloso, es lo mejor que te puede pasar, es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, y es ese Dios que busco diariamente, es ese Dios que me da nuevas fuerzas, es ese Dios que me da una nueva perspectiva cuando estoy viendo las cosas erróneamente. Es el único que puede aclarar, ¿verdad?, el lente del cual estoy procesando las cosas que estoy procesando, y es el único que puede restaurar toda paz a mi vida. Es ese rey que habita en ese reino inconmovible. Ese rey se conoce por muchos nombres a través de su palabra. Nosotros sabemos que es conocido en muchas maneras. Es el buen pastor, es el maestro, es tantas cosas, pero en este día yo quiero compartir a este rey como proveedor. Él provee a los que están en su reino inconmovible, y eso es muy, muy importante saberlo. Eso te da mucha tranquilidad, eso te quita la ansiedad, eso te da paz, el saber que no es con tus propias fuerzas, que tú solo tienes que hacer lo que tú puedes hacer, que tú tienes que hacer todo en confianza en Él, que tú tienes que estar en comunión con Él, y que todo lo demás viene de Él. Entonces realmente es parar de tratar de hacer las cosas a tu manera, y simplemente una confianza que tiene que crecer cuando tú entiendes que el proveedor provee para su reino, y tú estás en ese reino y tú eres parte de ese reino. Entonces Dios proveerá. Lo vemos nosotros, ese nombre en la palabra de Dios, como Jehová Jireh, Dios proveerá, y lo miramos, ¿verdad?, en la historia en Génesis 22:14, cuando en la historia de Abraham, cuando Dios le ha dado un hijo a Abraham, y es un hijo que le prometió. ¿No te has sentido así? Dios te promete algo que tú no buscabas, simplemente
es una promesa que vino de Dios. Así son los regalos de Dios. No es nada que merecemos. A veces no es ni nada que se nos ocurrió a nosotros. Es simplemente una promesa del cielo que ha venido hacia tu vida, y a él se le prometió que tendría este hijo con su esposa, y era ya en su vejez, y decían, ¿cómo va a ser eso posible? Y le causó risa a Sara, su esposa, y ocurrió porque las promesas de Dios ocurren. Entonces, a sus 100 años de edad, nace Isaac, lo nombran Isaac, el hijo de Abraham, y después de que se cumple esta promesa, viene una prueba grande para la fe, para la promesa que Abraham había recibido. Entonces, miramos nosotros en esta historia muy interesante, muy popular, muy conocida, cómo Dios se vuelve en esa prueba de fe para Abraham, se vuelve a Dios proveedor para él. Cómo tenemos que a veces pasar ciertas cosas, y cómo Dios usa ciertas situaciones que vienen a nuestras vidas para poder establecer ese principio sobre nosotros. Yo creo que es un caminar en la vida del cristiano donde pasas por ciertas situaciones y Dios toma toda situación para obrarla para tu bien. Toda situación viene con una oportunidad de crecimiento. Toda situación que tú estás pasando viene con una oportunidad de desarrollar cierto nombre de Dios, de que tú lo conozcas en esa capacidad. Entonces, tal vez tú lo conoces como tu mejor amigo, tal vez él ha sido un buen maestro para ti, pero tal vez como proveedor aún estás pasando ese camino de prueba, a donde él puede volverse ese proveedor para ti, a donde tú llegas a conocerlo, a esa capacidad. Entonces, para Abraham, esa fue la prueba. Este fue el momento a donde él pudo conocer a Dios como proveedor, cuando Dios le dijo un día, oye, necesito que tomes a tu hijo, sí, el único que tienes, a ese que tanto amas, sí, a ese que yo te prometí, a ese que pensaste que no se cumpliría esa promesa, que era demasiado buena para que se cumpliera, y que yo causé que eso sucediera y sucedió. Sí, eso mismo necesito que ahora tomes eso y que lo pongas en mi altar y lo sacrifiques y me lo entregues a mí. Entonces, imagínate las emociones que pueden surgir, especialmente cuando vemos el ejemplo aquí con Abraham. Fue su hijo. No estamos hablando de una cosa, un objeto. Estamos hablando de un hijo al que dice la palabra que tanto amaba. Como sabemos los padres, madres, lo que es amar a un hijo, lo que es amar a algo que te ha costado tanto, lo que es amar a algo que ha salido de ti, ¿verdad? Entonces, sobre todo, algo que se le había prometido a él y que se cumplió, y el regocijo de ver una promesa de Dios cumplida, y el tener que pasar por esa prueba. Pero yo creo que a veces esa es la única manera en que podemos realmente captar que Dios es proveedor, que hay situaciones que vienen a nuestra vida, incluso esta pandemia. ¿Cómo puede ser? Yo no estoy diciendo que Dios causó esto, yo no estoy diciendo que quién fue, yo no estoy diciendo, yo simplemente estoy diciendo que esta es nuestra realidad, y que ha venido, y que la palabra de Dios me dice que Él obra todo para bien, y que yo estoy parada en el reino inconmovible, y que porque estoy parada en el reino inconmovible conozco al proveedor que nunca cambia, conozco a Jehová Jireh, y entonces sé que Él se va a encargar de mí. Entonces estoy diciendo, sé que en este tiempo Él va a proveer, sé que en este tiempo yo voy a crecer, sé que en este tiempo yo puedo ser probada en mi fe, y sé que estamos siendo probados en nuestra fe. Yo sé que yo estoy siendo probada en mi fe. Yo sé que todo lo que he creído son momentos a donde tú realmente tienes paz, o solo lo estás hablando, realmente confías en Dios, o solo lo estás diciendo. Entonces estos son los momentos decisivos en nuestro caminar cristiano, para ver quién es Dios para nosotros, en qué capacidad lo podemos conocer en esta temporada de nuestras vidas. Entonces a él viene y le dice, sí, ese hijo al que tanto amas, sí, el único hijo que tienes, quiero que lo tomes, quiero que vayas a la región de Moría, y quiero que cuando estés ahí lo ofrezcas como holocausto en el momento que yo te indique. Quiero que hagas estas cosas. Entonces él toma
lo que yo pienso procesando en su cabeza todo lo que está ocurriendo, pero en obediencia. Tiene que haber un momento que nosotros tenemos esa revelación de decir, ¿sabes qué, Dios? Todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Tenemos que llegar al momento de obediencia donde obedecemos no porque entendemos, porque a veces solo queremos obedecer las cosas que entendemos, las cosas que tienen sentido o las cosas que se nos hacen a nosotros que son beneficiales. Si no hay ganancia en eso, no quiero obedecer. Si no va con lo que me hace sentir cómodo, no quiero obedecer. Entonces no tenemos que pasar. Eso es inmadurez, eso no es una madurez en Cristo, eso no es una relación profunda en Cristo. Tienes que saber que Él es tu proveedor y que pase lo que pase, Él es fiel, y que pase lo que pase, Él tiene tu bienestar en sus manos. Entonces esto es una prueba, ¿verdad? El poder entender, yo no entiendo, pero voy a obedecer. El cristiano necesita eso. No entiendo, pero voy a obedecer porque tengo que obedecer, porque el proveedor del reino inconmovible está conmigo. Entonces Él hace caso y él agarra al muchacho y se van juntos y deja allí a sus criados y dice, yo regresaré. Me encanta eso en su fe hablando, él diciendo, yo sé, mi mente me está indicando, estoy haciendo memoria que Dios me dijo que quiere que suba con mi hijo y quiere que lo ponga como holocausto, que lo sacrifique para él, pero yo le voy a decir a estos muchachos, a estos criados, que yo regreso con mi hijo. Entonces le dice, nosotros vamos a seguir adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Su esperanza, ¿verdad? Su fe, diciendo, yo no sé cómo, pero yo declaro que voy a regresar con mi hijo. Yo declaro que en mi obediencia Dios está conmigo, yo tengo que confiar, Él es mi proveedor y yo voy a obedecer. Yo no sé cómo, voy a obedecer, pero sé que voy a regresar con mi hijo también. Y así es la fe, hermano. La fe rompe las barreras de la lógica aún. Entonces hay muchas cosas que Dios puede hacer y no está limitado por esas cosas. Él todo lo puede. Y en este caso, Él obedeció y también vivió su hijo. Así es nuestro Dios de maravilloso. Él sabe el proceso que cada uno de nosotros tenemos que pasar, y muchos de nosotros tenemos que pasar el conocerlo a Dios como proveedor. Yo sé que para mí ha sido una tras otra, recordatorios bien fuertes y bien específicos de Dios diciéndome, yo soy tu proveedor. Sí, tal vez tú trabajas para alguien y ellos te pagan, pero toda buena dádiva viene del cielo, toda buena dádiva viene de Dios, y tu provisión viene de el reino inconmovible, tu provisión viene de Jehová Jireh. Entonces eso es muy importante que lo sepas para darle el crédito a quien lo merece, que es tu Dios. Amén. Entonces miramos nosotros en esta historia que cuando él está a punto, ¿verdad? Él todavía ya está alistando a su hijo. Incluso el hijo Isaac en un momento le hace una pregunta y le dice, oye, ¿dónde está el cordero? Y le dice, hijo mío, lo proveerá Dios. No te preocupes, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Aún en esos momentos, ya mirando que se está acabando el tiempo, ya mirando que ya estaba el altar allí, ya mirando que ya había preparado la leña, y él diciendo, no te preocupes, Dios va a proveer el cordero. Y dice la palabra de Dios que después él ata a su hijo, lo amarra y lo pone sobre el altar y lo pone encima de la leña, y entonces él toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió Abraham, y dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y esa es una frase que me gusta hacer pausa. Dice, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Cuántas cosas le decimos? Dios, todo es tuyo. Dios, úsame, todo es tuyo, mi vida está en tus manos, y le decimos que confiamos en Él, pero cuántas cosas
nos negamos dárselas a Dios? ¿Cuántas cosas que nos pide nos negamos a dárselas? Y muchas cosas porque sentimos que nos las merecemos, que nos las hemos ganado nosotros o que Él nos las prometió y por qué te las voy a dar. Pero es muy importante entender aquí la confianza, entender el concepto de la obediencia. Sí, el sacrificio es muy importante aquí, pero la obediencia, y esa obediencia impulsada por amor, impulsada por fe, esa obediencia valiosa donde dice, ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Eso es maravilloso. Y dice la palabra que a ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Es de ahí donde vemos eso, es donde Él conoce, Dios provee. Es donde Él conoce de dónde venía su provisión. Y me encanta cómo dice, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Por tu obediencia serán bendecidas las naciones del mundo a través de tu descendencia. ¡Qué poderosa palabra! Dios proveerá. Amigo, amiga, Dios proveerá. No te desesperes. No muevas por todas partes con tu fuerza. Detente. Y permite a Dios mostrarte su gloria. Él proveerá. Dice la palabra en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. El Dios que le provió a Abraham es el Dios que te quiere proveer a ti. Es el Dios que me provee a mí. Es el Dios de ese reino inconmovible. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Él es el que provee. Yo meditando en esta palabra, yo meditando en Dios como proveedor, me decía a mí misma y recibía este aliento y recibía estas fuerzas y recibía esta revelación que wow, Dios me quiere proveer todo, no tan solo el pan de cada día. Él quiere proveerme entendimiento, Él quiere proveerme sabiduría, Él quiere proveerme creatividad, Él quiere proveerme paz, amor, paciencia, fuerza, todo lo que yo necesite, Él me lo quiere proveer. Las soluciones, Él me las quiere proveer. Y eso me ha dado tanta esperanza, eso me ha dado tanto crecimiento, eso me ha acercado aún más a Él. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de mirar tu vida y mirar las cosas que deben de ponerse en el altar de Dios. Es tiempo de mirar y ponerlo en el altar y esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que Él provea dirección divina. Ten, Señor, te lo pongo en el altar. Yo ya traté este problema, te lo pongo en tu altar. Tú me proveerás la solución. Tú me proveerás la respuesta. Señor, tengo este problema financiero, te lo pongo en tu altar. Señor, tú me proveerás la solución, la dirección. La provisión viene de Él. Cuando tú entiendes eso, eres liberado en una manera transformativa. Nunca serás el mismo. Agarras una nueva perspectiva. Ya no estás ligado a los sistemas del mundo. Estás en total libertad y total confianza de tu proveedor.
Isaac confió en su padre Abraham cuando él le dijo, el cordero lo proveerá Dios. Mientras Abraham confiaba en su Padre Celestial por esa provisión. En la manera que tú estás confiando en Dios, es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos para ellos saber el Dios que nosotros servimos. Por último, le comparto en 1 Corintios 9:24, porque es tiempo de que muestremos dónde estamos parados. En el reino inconmovible o en un reino lleno de mentira, en un reino lleno de insuficiencia. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así se siente la vida, ¿verdad? Que estamos corriendo a tratar de cumplir todo, a tratar de hacer las cosas, a tratar de tener más, a tratar de trabajar, a tratar de todo en nuestras fuerzas, corriendo, porque sentimos que solo una persona gana. Es una competencia. Y las únicas personas con quien tenemos que estar compitiendo es con nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo hacer mejor? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo puedo ser mejor madre? ¿Cómo puedo ser mejor amiga? ¿Cómo puedo ser mejor esposa? Y dice, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. En el reino inconmovible, no solo una persona gana. En el reino inconmovible no estás compitiendo con los demás. En el reino inconmovible tú estás corriendo tu carrera guiada por el proveedor. Dice, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Yo te invito a que en esta temporada tú corras cada paso con propósito. Que no nada más estés esperando que esto pase para seguir viviendo como vivías, que corras con propósito, que lo que estés haciendo en estos momentos sea de provecho, que estés invirtiendo en tu vida, que estés invirtiendo en la vida con tus seres queridos, que estés invirtiendo en tu vida espiritual. No solo doy golpes al aire, dice, yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, no solo a lo tonto vivo, no solo paso el tiempo y gasto mi tiempo y hago cosas que no tienen provecho. Yo hago cada paso con propósito. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. ¿Estás haciendo lo que tienes que estar haciendo? Entrénate, disciplínate a hacer lo que tienes que estar haciendo. Tu actitud, tu paciencia, lo que ves, lo que dices. Entrénate para hacer lo que debes hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Para todo predicador, para toda persona que dice, hey, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo camino con Dios. Que comience con nosotros. Yo creo que para toda la iglesia de Cristo, comienza con nosotros. Qué triste es que podamos compartir el mensaje y muchos beneficien de ello, pero nosotros seamos descalificados porque no supimos disciplinarnos, porque no supimos entrenarnos para hacer lo que debemos de hacer y porque no corríamos cada paso con propósito. Entonces, muy importante. Y con esas palabras yo le dejo. Yo espero que su vida sea enriquecida con la palabra de Dios. Yo espero que el Espíritu Santo haga la obra que yo no puedo hacer. Yo solo puedo compartir. Yo solo puedo decirle, mire, esto es lo que a mí Dios me ha estado hablando, me ha estado enseñando y lo que me ha dado crecimiento. Yo solo puedo ser impulsada por amor de decir, esto que yo siento y este Dios que yo conozco es un Dios tan maravilloso que nunca falla y ser impulsada por el querer compartir para los que no han estado siendo recipientes de ese reino inconmovible.
Es mi anhelo que a través de este mensaje usted pueda salir con una perspectiva diferente y simplemente para algunos un recordatorio de que sí, Él es proveedor, sí, Él está contigo, sí, Él no va a fallar, sí se puede sentir que estás perdiendo cosas, sí se puede sentir que estás poniendo cosas en el altar, sí se puede sentir que el progreso que habías obtenido ahora está disminuyendo, sí se puede sentir que hay caos, sí se puede sentir todo eso, pero al fin del día tu proveedor está obrando, tu proveedor es Él. Tu proveedor está contigo. Él te va a proveer la inteligencia, Él te va a proveer la creatividad, Él te va a proveer la paz que necesitas y vas a avanzar mucho más de lo que podías sin Él. Así es que yo le pido a Dios que te ilumine donde quiera que tú te encuentres, que te bendiga a ti, que bendiga a tu familia, que te transforme por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, y que no seamos las mismas personas que hemos sido hasta aquí, que salgamos con una versión renovada, que seamos refinados, que salgamos llenos de su poder y que sigamos corriendo esta carrera que nos acerca más a Él. Que donde quiera que tú te encuentres seas una voz de esperanza. Que donde quiera que tú te encuentres recibas esa provisión que estás buscando. Y donde quiera que te encuentres puedas dormir en paz. Y que por tu obediencia muchas naciones puedan ser de bendición a través de tu vida y de tu descendencia. Que Dios te bendiga.